Hola, ¿qué tal jóvenes? Vamos a trabajar hoy con el tema de proporcionalidad. Anteriormente habíamos trabajado con algo relacionado con las proporciones, pero en este caso va a ser sobre proporción directa y proporción inversa, ¿ok? Con algunos ejemplos sencillos para que entendamos cómo funcionan y cómo obtener sus partes de la forma más sencilla. Vamos con proporcionalidad directa primero. Para identificar que es un tema de proporción directa debemos verificar lo siguiente. Dos cantidades están en proporción directa cuando al aumentar o disminuir una de las cantidades, la otra hace lo mismo, pero con la misma proporción. ¿A qué se refiere esto? Si por ejemplo yo tengo caramelos y el precio, ¿sales? En este caso, yo sé que 3 caramelos cuestan 18 pesos, 6 caramelos cuestan 36 y 9 caramelos cuestan 54. Si ustedes observan, de 3 caramelos a 9 caramelos es prácticamente un aumento del triple. ¿Por qué? Porque 3 por 3 es 9. Entonces se espera que pase algo similar con el precio. Si yo aumento de 18 a 54, vemos que es un aumento del triple. Es decir, aumenté las cantidades y lo hicieron tanto los caramelos como su precio en la misma proporción. Ambos lo hicieron al triple. Podemos verificarlo igual con el doble. De 3 a 6 caramelos el aumento es del doble. 3 por 2 es 6. Y pasa exactamente lo mismo con el precio. 18 por 2 es 36. Doble de caramelos, doble de su precio. Ahora, en este tipo de problemas existe una constante de proporcionalidad, la cual se puede obtener al dividir las dos cantidades relacionadas. Observen el sentido en el que vamos a hacer las divisiones. Con el mismo problema de caramelos y precio, yo tengo que 18 caramelos, 18 pesos me alcanza para 3 caramelos. Si yo divido 18 entre 3, eso da 6. Lo mismo pasa con 6 caramelos y 36 pesos. Si yo divido 36 entre 6, eso da 6. Finalmente, 9 caramelos y 54 pesos, si yo divido 54 entre 9, eso a mí me va a dar 6. Como observan, es el mismo número, de ahí que se llame constante. Aparece en todas las divisiones y esa es mi constante de proporcionalidad que me ayudará a resolver esta tablita. Para resolver lo que nos pregunta aquí tenemos 10 caramelos pero desconocemos su precio. O de este lado, yo sé que gasté 72 pesos pero no sé cuántos caramelos compré. Para ese caso usamos la constante. Y en el primero de ellos tendríamos lo siguiente, son 10 caramelos. Si yo sé que su constante es 6, entonces sería simplemente 10 por 6. Resuelvo la multiplicación y 10 por 6 es 60. Por otra parte, si lo que quiero conocer son los caramelos, ahí ya no voy a dividir, sino en este caso ya no vamos a multiplicar, en este caso vamos a dividir. Y tendríamos 72 y nuevamente aparece mi constante, 72 entre 6. Si ustedes resuelven la división 72 entre 6, nos da un total de 12. Por lo tanto, con 12 caramelos gastamos 72 pesos. Esa es la utilidad de nuestra constante. La constante te va a ayudar a resolver valores faltantes de la tabla y es un numerito muy importante que para este problema significa que un caramelo cuesta 6 pesos. Ese es el significado de nuestra constante. Así como tenemos proporcionalidad directa, puede darse los casos de proporcionalidad inversa. Y en el caso de la proporción inversa, lo que nos dice es algo similar al texto anterior. Dos cantidades se dicen que están en proporción inversa cuando al aumentar una de las cantidades, la otra hace lo contrario, disminuye, pero disminuye en una proporción inversa. O sea, es lo contrario, es viceversa, ¿sale? Una aumenta, la otra disminuye, o una disminuye y la otra aumenta. Van en sentido contrario. Por ejemplo, aquí tenemos trabajadores que realizan cierta actividad
y las horas que tardan en realizar dicha actividad. Si yo de 2 a 4 paso, estamos duplicando el número de trabajadores. De 2 trabajadores a 4 es por 2. ¿Qué va a pasar con las horas? Las horas en que tarden en realizar el mismo trabajo no van a aumentar, por el contrario, van a disminuir y lo van a hacer en una proporción inversa. Es decir, si aumentas al doble tus trabajadores, tu tiempo de trabajo va a ser la mitad. Lo mismo aquí, si de 2 a 6 yo aumenté de 2 trabajadores a 6 trabajadores, en este caso estoy aumentando al triple mi número de trabajadores, pues resulta ser que las horas de trabajo van a disminuir a una tercera parte. Pasa lo contrario. Ahora, para este caso también existe una constante de proporcionalidad. Esa constante, a diferencia del caso anterior, no se va a encontrar multiplicando. Digo, no se va a encontrar dividiendo, se va a encontrar precisamente haciendo una multiplicación de las cantidades relacionadas. Por ejemplo, yo sé que 2 trabajadores tardan 30 horas en hacer el trabajo, 4 trabajadores tardan 15, 6 trabajadores tardan 10, pero lo que no conozco es cuánto tardan 10 trabajadores y tampoco sé cuántos trabajadores necesito para que el trabajo se haga en 2 horas. Para poder hacer esto necesito primero encontrar la constante y como dijimos se encuentra multiplicando. 2 por 30 son 60. 4 por 15 son 60 y 6 por 10 son 60. Esa es la ventaja de las tablitas de proporción inversa. Todas las multiplicaciones van a dar exactamente lo mismo. Con esa constante, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bastante sencillo. Yo necesito aquí encontrar un número que al multiplicarlo por el 10 me dé un resultado de 60. Ya sea que lo resuelvan con una ecuación de primer grado, ya que ese es un valor desconocido, o pueden hacer una simple división, es decir, 60 entre 10 da un total de 6, es decir, 10 trabajadores van a tardar apenas 6 horas. Lo mismo con el siguiente ejercicio o la siguiente parte de la tabla. Ese número que va aquí multiplicado por 2 me tiene que dar 60. Lo puedo averiguar con una simple división y sería 60 entre 2 me da un total de 30. Yo necesito 30 trabajadores para que realicen el trabajo en 2 horas. Esa es la parte de proporción directa y proporción inversa. Lo importantísimo en estos dos casos va a ser averiguar en qué proporción estamos. Si es directa, recuerden que si una cantidad aumenta al doble, la otra también va a aumentar al doble. O si una cantidad disminuye a la mitad, la otra disminuirá también a la mitad. En el caso de las inversas, pasa lo contrario. Si una aumenta al doble, la otra disminuye a la mitad. O si una disminuye a su tercera parte, la otra aumenta el triple. Así identificamos qué tipo de proporcionalidad y una vez identificada la proporcionalidad van a saber cómo calcular su constante. En el caso de las directas es haciendo una división, en el caso de las inversas es multiplicando y con esas constantes pueden resolver todos los problemas relacionados a ese ejercicio. Espero que les haya quedado claro, que tomen nota y nos estamos viendo hasta la próxima.